Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, paz y bien. Mi nombre es María Carlo. Lucía Moreira, perdón, estaba esperando por Alice. y yo estoy acá, ¿no? Y Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con todos ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy, la grandeza de nuestra fe. Y comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura de Isaías nos decía: a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle. El Salmo 66, que te alaben, Señor, todos los pueblos. La segunda lectura de la carta a los Romanos. Dios ha permitido que todos cayéramos en rebeldía. Y el Evangelio según San Mateo, y en aquel mismo instante quedó jurada su hija. La liturgia de hoy nos invita a seguir reflexionando sobre la fe. El anterior domingo veíamos cómo Pedro se hundió en las aguas por dudar. Ahora veremos a una mujer con una fe tan admirable que se hace digna de obtener la sanación divina para su hija. La primera lectura nos habla del llamado de Dios también a los hombres que no pertenecen al pueblo judío. Y parece que nos hablara a nosotros cuando dice: los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Escuchemos el Evangelio ahora. Nos ponemos de pie, por favor. El Santo Evangelio según San Mateo. gloria a ti, Señor.
Jesús se marchó de allí y fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Pues bueno, vamos a continuar con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Después de una fructífera actividad realizada en los alrededores de Cafarnaúm, donde realizó, entre otros, el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús ha emprendido con sus apóstoles una larga travesía por la región de Tiro, al noreste de Galilea, actual territorio del Líbano, donde también predicaría y realizaría algunos milagros, pues quería alejarse un poco de los dominios de Herodes y de los fariseos. Al iniciar el relato sobre el episodio que acabamos de leer, San Marcos, perdón. Partiendo de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en una casa, Partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Marcos 7, 24 al 25. Por esas tierras viajaba nuestro Señor con sus discípulos, atravesando bosques de altos cedros y bordeando una preciosa costa hacia las fuentes del río Jordán, en la antigua patria de los asirios y fenicios. En tiempos de Jesús, el país de Tiro era una próspera provincia romana de Siria, con la cual los judíos, especialmente los de Galilea, que estaba en la frontera, tenían muy buenas relaciones comerciales. Entre las ciudades de Sidón y Tiro vivían muchos judíos de la diáspora, que habían salido de Israel huyendo de la guerra y del hambre. Habían encontrado en ese territorio buenas oportunidades para progresar económica y socialmente. Sin embargo, debido a su profundo sentimiento nacionalista, que a menudo llegaba hasta la discriminación, estos judíos vivían sin mezclarse con los nativos, a quienes habitualmente llamaban sirofenicios o perros, quizá con un tono que hoy nos pareciera demasiado despectivo, pero que en ese tiempo, al parecer, era normal, entre comillas. Los habitantes de aquella región eran descendientes de Canaán, por eso se les llamaba también cananeos. Y en muchos casos, en el Antiguo Testamento, los cananeos aparecen como ejemplo de lo que no debe hacerse. Es importante tener en cuenta todos esos detalles históricos y del contexto sociocultural, dado que de una manera inusual vimos hoy a un Jesús distante, tal vez poco amable, descortés y hasta aparentemente inconmovible con el dolor ajeno. Pero como veremos, esas son solo las apariencias. En todo caso, debemos considerar que los cananeos tenían otros dioses, por lo que habitualmente los israelitas les llamaban paganos o idólatras, y directamente no creían en el Dios que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que ahora esta mujer cananea, quizás también adoradora de otros dioses, le pide al Señor que le haga el milagro de exorcizar a su hija.
Por eso Jesús recalcaba a sus discípulos que su misión estaba destinada a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, es decir, a los judíos, y en este caso, a los que habitaban aquellas tierras. En fin, que por todas esas razones fue que el Señor le dijo a la cananea que no se debe echar a los perros el pan que está reservado para los hijos. Cristo supo y quiso desde siempre que su venida al mundo fuese para traer redención a todo el género humano. De hecho, en la primera lectura de este domingo, tomada del libro de Isaías, leemos lo que Dios dice a través de ese gran profeta, que describe la situación de los judíos, quienes luego de haber convivido con diversos pueblos extranjeros en el exilio, vuelven a la patria y encuentran otros pueblos que habitan en su tierra. Sobre ellos, el profeta dice, en el nombre del Señor, que se integren a la religión judía, profesando las leyes y viviendo la palabra de Dios. Eso significa que no les bastará con ser simples cumplidores de normas, sino que más bien se trata de que vivan en una verdadera relación con el Dios verdadero. Esto nos recordará lo que veíamos la semana pasada sobre la necesidad de vivir una espiritualidad más profunda para no ser adoradores de labios para afuera, practicantes de fórmulas y rituales, repetidores de lecciones aprendidas. La adopción de la verdadera religión donde Dios reina, tanto en aquel tiempo como ahora, significa vivir en íntima comunión con nuestro Creador. Significa no cerrar el corazón al amor de Dios. Es necesario comprender y recordar que el templo no es lugar reservado únicamente para las almas privilegiadas, sino un lugar de encuentro, de comunión con Dios y con los hermanos. Pues así como el rencor y el rechazo nacen de un corazón egoísta, incapaz de reconciliarse consigo mismo, con el Señor y con los demás, la oración, por el contrario, favorece que el corazón se vuelva misericordioso, como el del corazón de Dios, presentado en Jesucristo nuestro Señor. Literalmente decía Dios por boca de Isaías: sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Este pasaje es muy importante para nosotros, no solo por el nombre de nuestras casas de oración, sino por el fondo de lo que se dice, para todos los pueblos. Lo propio de la nueva evangelización es precisamente ese nuevo impulso misionero y esa creatividad catequética de la que hablaba Juan Pablo II. Ese salir a buscar al que está lejos de Dios, como algún tiempo muchos de nosotros lo estuvimos. Retornando al Evangelio, lo cierto es que la cananea de hoy vuelve a insistirle, manifestándole una extraordinaria fe, segura de que Él la ayudará, de que Él le ayudará a resolver el terrible drama que le angustia la posesión demoníaca de su hija. Al igual que todas las semanas de este mes de agosto, aunque desde diferentes perspectivas, el mensaje central de la liturgia gira hoy en torno a la fe. Sin embargo, la palabra de Dios de este domingo nos recalca que el pueblo elegido por Él para el cumplimiento de sus promesas es la nación hebrea. Y sabemos que eso fue así desde que Abraham manifestara su fe en Yahvé, al salir de su patria hacia una tierra desconocida, y luego al estar dispuesto a entregarle a su único hijo, Isaac, en sacrificio. Hoy vemos de qué manera implícitamente Jesús propone como ejemplo de fe a una cananea, así como en otra ocasión con la parábola del buen samaritano. Pondría como ejemplo de solidaridad con el prójimo a otro extranjero por encima del accionar de un sacerdote y de un levita.
y para contradicción de muchos judíos ortodoxos, citado en Lucas 10, 30-37, perdón. Y en efecto, ellos creían que la salvación de Dios era exclusiva y excluyente, que estaba destinada solo a los israelitas, pero será San Pablo quien interpretará cabalmente la voluntad salvífica universal de Dios y hará de su misión un verdadero apostolado con ese fin, como lo expresa en la segunda lectura de este domingo. Si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir mi oficio, es para despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué palabras hermosas, ¿verdad? Y constituyen un llamado perentorio, ineludible a cumplir nuestra misión. En efecto, el recordar que fuimos desobedientes y el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos obliga a ejercer la misericordia 70 veces 7, porque todavía el Señor sigue perdonándonos y perdonando nuestras necedades e infidelidades. Asimismo, podemos decir nosotros que Jesús hizo pasar por una situación difícil a la mujer cananea, a fin de demostrar a sus apóstoles de todos los tiempos el alcance y la victoria de la verdadera fe. Mujer, qué grande es tu fe, le dirá por eso. Que se cumpla tu deseo, y en aquel momento quedó sana su hija. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia, nos dice San Pablo, recordándonos a ese Jesús misericordioso que recibió a la mujer adúltera cuando nadie, estando libre de pecado, se encontraba en condiciones de arrojarle la primera piedra. Hoy el Evangelio nos vuelve a sugerir que tengamos fe en esa misericordia de Jesús, que ha venido para sanarnos, para salvarnos y liberarnos de todo mal, porque quiere para todos nosotros la vida eterna. Indirectamente, pero de manera inequívoca, la palabra del Señor nos invita nuevamente hoy a la oración, que es el camino a través del cual llegaremos siempre a Dios para plantearle, como la cananea, nuestras necesidades. Quien reza no pierde nunca la esperanza. Aun cuando llegase a encontrarse en situaciones difíciles, incluso humanamente desesperadas, esto nos enseña la Sagrada Escritura y esto testimonia la historia de la Iglesia. Nos decía en una de sus audiencias públicas de los miércoles, el 13 de agosto de 2008, en el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, nuestro amado Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Ya en ese tiempo, proféticamente y como preanunciando su futuro contemplativo, nos decía: puedo asegurar que para todos y cada uno tengo un recuerdo, especialmente en la celebración diaria de la Santa Misa y en el rezo del Santo Rosario. Sé bien que el primer servicio que puedo hacer a la Iglesia y a la humanidad es precisamente el de la oración, porque al rezar pongo confiado en las manos del Señor el ministerio que Él mismo me ha encomendado, junto con el destino de toda la comunidad eclesial y civil. No olvidemos rezar por su alma ahora, aunque seguramente ya estará al lado del Señor. Después de las preguntas, para orientar la reflexión, tendremos varios cánones del catecismo. Recomendamos la lectura de todos, ayudarán grandemente a nuestra formación. Comprender por qué existe el mal en un mundo hecho por un Dios bueno y todopoderoso es algo que frecuentemente no sabemos explicar, pero aquí podremos tratar de entenderlo para, como evangelizadores que somos, poder explicarlo a quienes nos lo cuestionen. Prestemos atención, por favor. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, María. Adelante. Claro que sí.
El inciso A nos dice, sé pedirle con insistencia al Señor los bienes espirituales que necesito de Él para crecer en gracia y santidad. Le pido fe, esperanza, caridad, obediencia y humildad. ¿Lo hago con frecuencia? Inciso B. Intercedo lo suficiente ante el Señor por los demás, como hicieron los apóstoles, por la cananía, como lo hacen tantos consagrados por toda la iglesia. Inciso C. A partir de las lecturas de la anterior casita de oración, traté de aumentar la frecuencia y mejorar la calidad de mi oración personal en soledad durante esta semana que pasó. He probado de ponerme ciertos objetivos concretos para crecer en la oración como parte de un plan de crecimiento espiritual. ¿Cómo podría hacerlo? Soy incluyente en mi labor apostólica y en mis relaciones interpersonales. Bueno, pues estas son nuestras preguntas. ¿Quieren que comience o quiere comenzar alguien? Como guste, María. Adelante, María. Bueno, pues como ahora tenemos una catequesis bastante larguita, bueno, yo voy a compartir solo una pregunta para procurar tener tiempo suficiente. Bueno, yo creo que todas están interesantísimas las preguntas, pero sí me llamó mucho la atención en cuanto al inciso A, dice, si sé pedir con insistencia al Señor los bienes espirituales que necesito de Él para crecer en gracia y santidad. Si le pido fe, esperanza, caridad, obediencia y humildad. Y yo creo que en ese sentido, este apostolado, ¿verdad? Hasta cierto modo nos ha ayudado, nos ha enseñado a eso. Yo estaba reflexionando y pensaba yo, antes de estar en este apostolado, yo no recuerdo que yo le haya pedido al Señor estos dones, estas gracias, ¿verdad? Que son pues la base, ¿verdad? Para crecer en santidad. Quizás yo anteriormente más que todo pedía pues por la salud, por la necesidad que cada quien tuviera, ¿no? Y especialmente lo que sí recuerdo mucho en mi oración era que pedía mucho por la unidad de la familia, por la buena convivencia dentro de la familia, pero que yo haya dicho por nuestra fe, por nuestra humildad o nuestra obediencia, como que no recuerdo, ¿no? Y a lo mejor igual con términos humanos, ¿no? Pensábamos en la obediencia, ¿no? Obediencia a los papás, ¿no? O cuidado de desobedecer a los papás, pero más que todo por temor, ¿no? Entonces, pero era así como que mi idea, ¿verdad? De lo que era tener una oración. Y ahí, como decía, y a través de este apostolado, pues esto como que ha hecho la diferencia también en mi forma de hablar, de orar con el Señor, porque yo creo que ha sido un continuo, ¿verdad? Que a través de estas catequesis, pues lo que llevamos un poquito más del año, ¿no? Reflexionando y meditando en nuestras catequesis, pues hemos visto, ¿no? Que a través de estas catequesis es lo que se nos anima, ¿verdad? A pedirle eso al Señor, que nos conceda la caridad y con nuestros seres queridos, con Dios, ¿verdad? En ese sentido de ser obedientes, de ser humildes, hemos visto el valor de la humildad, el tener una fe, ¿verdad? Una fe fuerte, ¿verdad? Y por eso también yo creo que el llamado que hemos sentido, ¿verdad? A este apostolado de evangelizar por la fe, ¿verdad? Porque dicen que la fe nace por el escuchar la palabra del Señor, por escuchar el mensaje, por escuchar el testimonio. Entonces, esto pues siento que ha sido lo que ha impulsado, lo que me ha impulsado siempre, a procurar llevar el mensaje del Señor. Yo recuerdo desde muy pequeña, igual, este, la invitación que se me hizo a ser catequista a los 14 años y ese era ese deseo, ¿no? De que los niños conocieran de Dios, que los niños pudieran hacer su primera comunión y era una alegría, ¿verdad? Preparar un grupito cada año para que pudieran hacer su primera comunión. Entonces ese era como que la llamada que el Señor me hizo a mí, ¿verdad? A evangelizar. Ya después, pues ya no eran niños, sino jóvenes, ¿verdad? Ahora sí que en las etapas que me ha tocado de mi vida, pues ya ahora pues como matrimonio, como familia,
Entonces, pues bueno, yo creo que si el Señor me concede más años, pues ya cuando sea abuelita, pues como abuelita, ¿no? Como persona de la tercera edad, ¿no? Y tendré ese llamado también a seguir evangelizando hasta donde el Señor me lo permita, ¿no? Pero pues sí, sí es una oración que con frecuencia, ¿verdad? Tengo la invitación y tengo la oportunidad de cada día pedirle al Señor estas gracias, ¿verdad? Que también es muy importante y yo lo reflexionaba que a veces pensamos, Señor, tal persona tiene cierta situación, ¿verdad? Socórrele, escúchale, pero a veces no pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? En tal persona. A lo mejor yo quiero salud o esta persona ha pedido por salud, pero a veces a lo mejor esa enfermedad es la bendición que el Señor le está dando en el momento y a veces no podemos descubrirlo porque pues lo miramos con nuestros ojos humanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando le pedimos, Señor, derrama sobre esta persona tu fe, tu caridad, tu amor a la obediencia, a la humildad que necesita y todas las gracias que tú quieras derramar, si le quieres conceder la salud, la fortaleza, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra oración se vuelve más rica, pero a la vez más, de acuerdo a la voluntad y el plan del Señor, ¿verdad? No buscando, pedir lo que pensamos que es lo mejor, sino confiando en la sabiduría, la omnipotencia de Dios, que Él sabe lo mejor que nos conviene. Pues bueno, solo hasta ahí voy a compartir para que tengan tiempo, mis hermanos. Adelante, Lucy. Gracias, gracias, Mari, gracias, Ali. Eh, bueno, sí, bueno, lo bueno es que no son tantas preguntas, no son tantas, y sí, como bien dice Mari, aquí sí sé pedirle con insistencia al Señor los bienes espirituales que necesito de Él para crecer en gracia y santidad, ¿verdad? Y pues lo mismo, si le estoy pidiendo la fe, la esperanza, la caridad, eh, y pues todavía la obediencia y la humildad, ¿verdad? Entre las otras virtudes cardinales, ¿verdad? Y, y de verdad que sí se- se- sé que las estoy pidiendo, pero también consciente de que depende de todo el esfuerzo que yo pueda humanamente poner, ¿verdad? Para alcanzarlas, porque si de repente me descubro que en alguna no estoy, eh, pues alcanzando el nivel que debería, ¿verdad? Como hija de Dios, como lo que Él me pide, ¿verdad? Porque bien que sabemos ya a estas alturas, ¿verdad? Aquí, eh, como el Señor eh, quiere que vivamos nuestra vida y con los que nos rodean, ¿verdad? Más que nada hasta donde nos alcanza el diario, ¿verdad? Con las personas con que convivimos cada día. Entonces, de verdad que cuando vienen así situaciones es donde uno se puede medir, ¿verdad? Decir, este es el tamaño de mi fe, ¿verdad? Tan poquita, yo que pensaba que tenía más, o de repente, pues también si te ves fortalecido y digo, pero también conforme, ¿no? Cuando no se ha hecho como yo quería, porque como es exactamente lo que decía ahorita Mari, eh, siempre pedimos, ¿verdad? Que se hagan las cosas que nosotros esperamos o que pensamos o que queremos, que son mejor para nosotros en ese momento, ¿verdad? Pero es lo que nosotros deseamos, no sin poder ver qué es lo que en verdad nos conviene, ¿verdad? Entonces siempre, pues yo creo que parte de la fe no es el, el, el estar contenta, agradecida si el Señor me concedió lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Sino conformarme, estar en paz con lo que Él ha querido dar, ¿verdad? Y pues en esa, yo creo que siempre aquí pues es como eh, lo que siempre se nos va a pedir en este apostolado, ¿verdad? Aparte de todas las otras virtudes, es la obediencia y la humildad, ¿verdad? Humildad para recibir todo lo que el Señor permita, ¿verdad? Que nos suceda, aunque no sea tan agradable, pero ofrecerlo
y vivirlo de una manera, pues como hijos de Dios, ¿verdad? Aunque sean contradicciones, siempre pensar que pues el Señor por algún motivo las está permitiendo, ¿verdad? Que no es que a veces uno puede pensar, pero si yo no me he portado de tal manera para recibir esto, pero qué tal que si el Señor sabe que te van a hacer bien, ¿verdad? Aunque no las hayas provocado. Entonces siempre con esa conciencia, ¿verdad? De que lo que el Señor nos quiera dar, pues recibirlo y también saber cultivar, ¿verdad? El esfuerzo diario por cultivar esas, porque a veces sí las estamos pidiendo, pero sí de mi parte yo no me esfuerzo para que el Señor me dé más caridad, para que mi esperanza crezca, pues entonces yo soy la que yo soy ese impedimento, ¿verdad? Para que esas virtudes puedan florecer en mi vida y hagan una diferencia, ¿verdad? Entre los que me rodean. Entonces, y pues un poquito en el inciso B, si intercedo ante el Señor por los demás, como hicieron los apóstoles, como lo hacen tantos consagrados por toda la iglesia, ¿verdad? Y pues es otra de las enseñanzas, ¿verdad? Que también nuestra Madre Santísima ha dado en los libros de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Cómo nos enseña a pedir siempre por las necesidades de todas las personas que nos rodean. Me acuerdo que siempre dice por tus vecinos, ¿verdad? Por aquellas personas que tal vez no tienen esa esperanza, que no tienen esa fe, que no se sienten protegidos y cuidados por nuestro Padre, ¿verdad? Que nos ama tanto y nos provee de todo lo que necesitamos material y cuando pues si no es espiritualmente pues es porque no oramos lo suficiente, ¿verdad? Entonces y aquí el otro día en la homilía del domingo pues sí, también me conmovió un poquito y la humildad, ¿verdad? De sacerdote que estaba celebrando esta Eucaristía donde estaba, dice, cómo en el Evangelio pasado reprendió la poca fe de su apóstol, del que iba a ser la cabeza de su iglesia, ¿verdad? Y luego acá, pues alabando la fe de una ni siquiera judía, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como un recordarme de que no estamos, no nada más es pensar que solo los consagrados le pueden arrancar al Señor tantas gracias, porque es lo que normalmente los laicos hacemos, ¿no? Pedirle a todos los consagrados, a los sacerdotes que oren por nosotros, ¿verdad? Y fue algo muy, muy bonito de parte del que dice, o sea, también a él le estaba poniendo a reflexionar, ¿verdad? Con esa pregunta. Entonces, pues no dejar de interceder siempre, ¿verdad? Por las necesidades de aquellos, ¿verdad? Que conocemos que están pasando esas enfermedades, esas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Que es cuando pues la fe va a tambalear. Y bueno, Alice, no sé si quieres continuar, le dejo hasta ahí porque... Gracias. Y pues bueno, definitivamente, vale, yo creo que como me hace falta, ¿no? Ahora sí que como dice aquí, para poder crecer en gracia y en santidad. Y pues sí, creo que muchas veces le pido, ¿no? Con mucha fe al Señor que me ayude en tal o cual situación, pero también me ponía a reflexionar que en esa obediencia y en esa humildad, obviamente yo se lo pido con mucha fe y con la esperanza de arrancarle, ¿no? Ese milagro o que me conceda eso que yo le estoy solicitando, pero también pedirle al Señor, o sea, me doy cuenta y digo, Señor,
de verdad, si es tu voluntad, o sea, en esa obediencia y con mucho amor, si es tu voluntad y sobre todo con mucha humildad, ¿no? De que a lo mejor no es el momento, no es el momento para recibir lo que yo le estoy pidiendo. Y pues sí, cuántos santos, ¿no? En ese sufrimiento, en ese dolor, en ese pesar, cuántas almas se convertían, ¿no? Porque ellos ofrecían con tanta humildad, aceptaban ese dolor y lo ofrecían por la conversión de las almas. Entonces, pues creo que es mucho, mucho que ver y es ahí donde nos dice el Señor, con esa obediencia, con esa caridad y con esa humildad, pues nos va a conceder crecer en gracia y en santidad. Y como nos dice muy seguido nuestro director eclesial, nuestro director general del ANE, que pues estamos llamados a ser santos y si nos creemos muy lejanos a eso, pues no, aquí nos ponen día a día las claves, ¿no? En qué tenemos que trabajar. Entonces, pues sí, definitivamente, gracias a estas catequesis, ahora con más frecuencia puedo pedirle al Señor con mucha fe, con la esperanza de que se me conceda lo que le estoy pidiendo, pero también en esa obediencia y humildad, que si no se hacen las cosas como yo espero, pues es porque el Señor tiene algo mejor para mí. Entonces, aunque muchas veces no lo entendamos, aunque muchas veces duela, y quizá yo creo en este mundo que vivimos ahorita tan inmediatista, ¿no? Que todo lo queremos pronto, todo tiene que ser ya, todo es express, todo es presto, todo es en un segundo. No, no debe ser así nuestra fe, no debemos de ser así. Entonces, pues que el Señor nos ayude a ser realmente obedientes y humildes cuando pedimos y también cuando pedimos intercedemos, ¿no? Por otras personas. Eso también lo he aprendido mucho aquí. Yo antes pedía, Señor, ayúdalo, Señor, sánalo, Señor, concédele, Señor. Pero ahora digo, Señor, fortalécelo en la fe, fortalécelo en humildad, fortalécelo, Señor, que entienda que si no es su momento, pues algo mejor viene para él, Señor. Y cuando decimos algo mejor, muchas veces las personas dicen, pero ¿qué puede ser mejor que mi salud? ¿Qué puede ser mejor que...? Y pues es ahí, ¿no? Donde estamos llamados nosotros a acompañar y pues como dice aquí, entre más oramos, entre más tiempo pasamos con el Señor, entre más discernimos. Este domingo, nos decía el sacerdote, que muchas veces nosotros estamos esperando la homilía para aprender, ¿no? Dice, sin darnos cuenta que el Evangelio en cada palabra nos está dando una enseñanza enorme. Entonces dice, pongamos más atención. Entonces, pues definitivamente en nuestra oración, en ese estar más cercanos al Señor, empezamos a entender más y de esa manera podemos acompañar a las personas que nos piden que intercedamos por ellos. En esa oración, con mucho amor, con mucha humildad, de verdad, acompañarlos y entender, hacerlos entender que es voluntad del Señor y que eso es es un regalo para Él, para esa vida eterna, ¿no? Que estamos todos trabajando en esta tierra. Entonces, pues, ese es mi compartir y sí, definitivamente como nos decían aquí que sí. A partir de las lecturas de la anterior casita de oración, traté de aumentar la frecuencia y mejorar la calidad de mi oración personal en soledad durante esta semana que pasó. Y sí he probado de ponerme ciertos objetivos concretos para crecer en la oración como parte de un plan de crecimiento espiritual. Y sí, pues estamos trabajando arduamente en ello, estamos definitivamente esa oración, ¿no? En soledad con el Señor, ese encuentro con Él nos ayuda mucho. Y sí, definitivamente a mí, poco a poco el Señor me va abriendo y me va revelando, ¿no? Todo lo que Él tiene para mí
en esos momentos de soledad, en esos momentos de encuentro que tengo con Él. Entonces, pues los invitamos, hermanos, a que, al igual que nosotras, poco a poco, ¿no? Ir avanzando y con mucho amor y con esa esperanza de que un día el Señor nos concede estar a su lado, seguir trabajando mucho por ese fin, y aunque la tribulación sea fuerte, siempre, siempre con mucha humildad ofrecer también nuestro sufrimiento, ya sea por la conversión de nosotros mismos o de nuestros seres queridos o de algún familiar que está lejos de él. Como dice aquí, estamos llamados a eso, a ser evangelizadores. Entonces, pues empecemos cada uno desde nuestra trinchera. Y pues bueno, ese es mi compartir. ¿Algo que quieran añadir? Gracias, Alice. Bien. Adelante, Lucy. Continuamos entonces. Gracias, Alice. Bueno, sí, y vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y pues sí, como tenemos bastantes cánones, entonces el primero es el 306, que nos dice: Dios es el Señor, soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. El canon 308 es una verdad inseparable de la fe en Dios, Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Lo vemos en Filipenses 2:13 y primera carta a los Corintios 12:6. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la crianza, la realza, sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. No puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador, la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia, citado en Mateo 19:26, Juan 15:5 y Filipenses 4:3. Son 310. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Nos decía Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica 1:25-6. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Nos dice Santo Tomás de Aquino, entre documento Gent 371. Y el canon 311 nos dice: los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse, de hecho pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Nos dice San Agustín en su, no sé si es el libro del cielo o cuál es, 1:1, y también Santo Tomás de Aquino lo menciona en la Summa Teológica 1 y 2, 79 y 1.
Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitirá jamás que en sus obras exista algún mal. Si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal, lo dice también San Agustín. Y bueno, estos documentos, no sé si son cartas o sean, pero Corpus Christianarum 46 y Patrolaje Cursos Latina 236. Son nuevos, tenemos que verlos. Bueno, yo no los conozco. No son nuevos, pero no los conozco. Bueno, y el canon 312. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fueron ustedes, dice José a sus hermanos, los que me enviaron acá, a Egipto, sino Dios. Aunque ustedes pensaban hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso, citado en Génesis 45:8 y Tobías 2:12-18. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Lo encontramos en Romanos 5:20. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Canon 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de este sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Génesis 2:2. Y el canon 2732 nos dice, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias, de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Y el canon 2743. Orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Cualesquiera que sean las tempestades, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en nuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina, nos dice San Juan Crisóstomo. Y el canon 2742 nos dice, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar, nos decía San Juan Crisóstomo. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente, nos decía San Alfonso María de Ligor. Y el canon 2745.
Oración y vida cristiana son inseparables, porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia, que procede del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor, la misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Juan 15, 16, 17. Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Orígenes 12. Bueno, pues qué hermosos cánones, ¿no? Cómo nos despejan y cómo nos enseñan. Y bueno, me encantó uno que los voy a compartir ahí en la página de Facebook, son dos, pero pues definitivamente no, estamos aquí por gracia de Dios y a veces se nos olvida y nos ocupamos más, nos preocupamos más del día a día que de agradecerle al Señor, de ese momento de encuentro, de oración con Él. Y pues bueno, pues mucho que aprender y mucho que trabajar, como dicen, la oración sin obras, pues ahí queda, ¿verdad? Entonces tiene que ser fructífera. Vamos a continuar reflexionando con la Gran Cruzada. En mis ovejas conocen mi voz. El mensaje número 1. Quiero que aún en sus pensamientos tiendan a la perfección. Recuerden que de los pensamientos proceden las palabras y luego las acciones. Hagan que sus pensamientos sean un reflejo de los deseos de mi corazón. Vigilen y extremen su seguridad, porque Satanás quiere destruirlos. Y para ello se vale de todo. Solo la oración y el compromiso de ustedes podrán defenderlos del mal. Cuando hablé de las medidas de seguridad, lo dije seriamente. Eso implica dentro y fuera de casa. Y bueno, las virtudes del mes, la prudencia. Esta semana veremos los cánones 1906 al 1909, que dicen lo siguiente. 1906. Por bien común, es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permitan a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Gaudium Spes 26 y Gaudium Spes 74.1. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún, por lo de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta 3 elementos espirituales. 1907 supone en primer lugar el respeto a la persona en cuanto tal. 1908, en segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Y 1909, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de estas virtudes en Arca de la Nueva Alianza 136. No juzguen a nadie duramente, ni menos se juzguen ustedes. Tengan caridad entre todos. Solo Dios, que ve dentro de cada uno, puede saber cuál es cada medida de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo. Entreguen su ser a Jesús y sobre todo, entreguen sus silencios y su prudencia. ¿De qué sirve que comulguen cada día si no pierden ocasión de matar al prójimo con la lengua? Qué fuerte. Y bueno, el mensaje número 72 del libro Hijos de la Luz, también referente a esta virtud. Dirás a esta porción de mi rebaño que yo los he reunido aquí para invitarlos a vivir esta última semana de Adviento en una real y verdadera unción con mi Santo Espíritu. La unidad con la Trinidad es el único camino para nutrir y fortalecer sus almas.
ante el duro camino que ha comenzado a caminar esta humanidad. Ahora, en unión a mi Madre bendita, los invito a esperar la Nochebuena de una manera diferente a como la vivieron hasta hoy. Unión perfecta. ¿No es eso lo que el hombre debe ansiar? La unión perfecta con su Señor. Cuánto los amo, hijos míos, y qué grato es poder abrazarlos en este momento de común unión. Así los quiero, unidos entre ustedes y en perfecta unión conmigo. Propósitos semanales: con el Evangelio me esforzaré para tener un espíritu firme y perseverante, como el de la cananea. Por medio del rosario diario, pediré al Señor que me ayude a ser constante, fiel y perseverante en este camino. Y con la virtud del mes me propondré no juzgar los actos de los demás, dejando esa tarea única y exclusivamente a Dios. Por mi parte, me concentraré en amar a todos y en buscar dónde puedo hacer el bien. Promoveré la unidad y la paz entre mis familiares, entre mis hermanos en el apostolado, mis amigos y en todos los ambientes en los que esté. Bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis. Vamos a pasar a las consagraciones. Nos ponemos de pie. Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy. Muchísimas gracias y pues, como dice aquí, ¿no? Que no sea nada más, ay, qué bonita la casita y que aquí quede todo. No, no, no. Pongamos en práctica todo lo que aprendemos y que vemos aquí. Y llevémoslo, pues, como nos dice también, ¿no? En las consagraciones, pues, a nuestros hermanos, a quienes están más alejados, acercarlos al Señor. Pues un abrazo fuerte, Dios me los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite,
Pues aquí estaremos compartiendo el próximo viernes. Hasta la Así. próxima semana. Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga y bueno. Adelante, Lucy, ¿qué ibas a decir? No, y sí iba a decir la próxima semana, pero bueno, si Dios quiere, sí. Sí. Bueno, hasta pronto.